Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, un podcast de política, derecho y todo lo que se nos ocurra desde el independentismo boricua. En el programa de hoy conversamos con el analista deportivo Carlos Uriarte. Suscríbete a Radio Independencia en tu podcatcher favorito y YouTube y síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Que lo disfruten. Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia. Como siempre con ustedes, Andrés González Verdecía y mi compañera Adriana Gutiérrez Colón. Saludos. En el programa de hoy vamos a hablar un poquito primero de lo que estuvimos haciendo recientemente por el sur, a raíz de, por supuesto, los terremotos que ha habido en Puerto Rico y sus réplicas que todavía persisten al día de hoy. Y en la segunda parte vamos a tener un programa bien interesante sobre deporte y más deporte con uno de los analistas deportivos más conocidos en Puerto Rico, que es el señor Carlos Uriarte. Nada más y nada menos. Estoy bien pompeado por ese programa. Pero antes de eso debemos hacer los pequeños anuncios que hacemos usualmente. Bueno, el primero, el más importante, por supuesto, es agradecerle a nuestro más reciente patrocinador, Fabio Antonio Sosa Díaz, quien se merece un fuertísimo aplauso. A ver si los tengo. Gracias, Fabio Antonio, por tu aportación a nuestro proyecto. No. Caballito. Y les recordamos a todo el mundo que si desean aportar a esta increíble iniciativa denominada Radio Independencia, puede acceder a la página cibernética radioindependencia.com. .net. No entren a radioindependencia.com. Eso cuesta un poquito más, sí, yo creo. Y nos pueden ayudar de distintas formas. Pueden convertirse en patrocinador o patrocinadora, como hizo Fabio Antonio, y ayudarnos con la cantidad que usted más le plazca o que sus capacidades económicas le permitan al mes, a cambio de contenido adicional y francamente también para ayudarnos a continuar este super proyecto. Así es. También pueden a través de la página radioindependencia.net entrar a nuestra tiendita donde tenemos diferentes productos como estas bonitas tazas de café, tenemos vasos, termos, toallas, todo lo que usted se pueda imaginar, camisas, abrigos. Me compré como 4 camisas distintas. Lo sé. No lo había hecho y dije, coño, tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo, no lo he hecho. Negra, manga larga, camisas sin manga roja. Es que están nítidas. No es solo que estoy obsesionado con Radio Independencia, sino que están nítidas. Además que siempre es bueno tener la palabra independencia bien grande en el pecho. Sí, señora. Justo al lado de la bandera de Puerto Rico, así que entren a la tiendita de Radio Independencia. Si quieren ver algunos de los productos que tenemos ahí, pueden hacerlo a través de la página radioindependencia.net, como también a través de la página pueden donar a nuestro proyecto la cantidad que usted pueda, y de igual forma, ¿verdad? $1, $2, $3, $4, $5, $100, $1 millón, lo que usted pueda aportar a nuestro proyecto es siempre agradecido. Si no pueden aportar económicamente, pues apóyennos escuchando nuestro programa y compartiendo nuestros episodios para que pueda llegar a más gente. Así mismo es. Entonces, damas y caballeros, como sabemos, Puerto Rico todavía está viviendo unos tiempos difíciles. Bueno, venimos viviendo tiempos difíciles desde hace mucho tiempo. Pero, ¿verdad? Evidentemente desde el temblor, desde los temblores que hubo previo al 6 de enero, luego el 6 de enero y particularmente el 7 de enero de este año tumultuoso 2020, particularmente el sur de Puerto Rico, ¿verdad? Ha estado temblando todavía y muchas personas sufrieron daños serios a sus casas, a sus propiedades. Hubo muchos derrumbes y además de, incluso hubo una muerte casi inmediatamente a raíz del temblor. Y luego de eso ha habido varias muertes como consecuencia, ¿verdad? De forma así directa o indirecta a causa del temblor. Por ejemplo, una mujer de 90 años, me parece, que murió recientemente en uno de los refugios que están ubicados en el área sur de Puerto Rico. ¿Verdad? Creo que sus condiciones de salud, pues evidentemente se complicaron, ¿verdad? Teniendo que vivir en las condiciones en las que están viviendo muchas familias en el sur, así que es muy triste. De igual manera, ha habido muchos casos reportados de suicidio, ¿verdad? A raíz de lo que ha estado pasando en el... He escuchado por lo menos 3, si no me equivoco, lo cual no ha pasado, o sea, en una semana. Al menos 3 o 4, sí. 3 o 4, uno de ellos un doctor y lo que con un cardiólogo de Ponce, sí.
Y eso es de los que conocemos, ¿verdad? Porque yo creo que estas noticias no se publican mucho, no las conocemos bien, pero nada, es muy triste lo que está pasando. Nosotros, Puerto Rico sigue temblando, definitivamente el sur de Puerto Rico son los municipios que más se han visto afectados, en especial Guánica, Guayanilla, Yauco, Ponce, Peñuelas. Se han visto muy afectados por todo lo que está pasando. Sigue temblando. Hoy un poco al mediodía. ¿Hoy es qué? Hoy es 15, 14. Hoy es 15. Estamos grabando. 15 ya. Sí, yo casi seguro. Hoy es 15. Hoy es 15 o 14 15, no confías en mí. 15, que mucho no confías en mí. Es 15 de enero y hoy al mediodía tembló. Un temblor de 5.1. No lo sentimos en San Juan. Digo, al menos yo no lo sentí, ¿verdad? Y en la oficina no lo sentimos, pero se sintió bien fuerte, me parece que en Lajas, en Ponce y en el sur. Es muy triste, tuvimos la oportunidad de ir al sur de Puerto Rico durante el día de ayer con el Partido Independentista Puertorriqueño. Me parece que en el programa habíamos anunciado que el partido se iba a convertir durante algunos días. No sé en el programa anterior pero en las redes sí. Sí, se convirtió en un centro de acopio que de hecho sigue recibiendo... Sigue recibiendo, sí. Inicialmente era por el fin de semana, pero hemos seguido recibiendo materiales. Y ayer tuvimos la oportunidad de ir a algunas personas a repartir esos productos y materiales que mucha gente, y que les agradecemos, nos donaron, ¿verdad? Fueron a donarles al partido. Nos donaron a nosotros, no, a las personas que lo necesitan en el sur. Y ayer estuvimos allá en varios municipios. Estuvimos en Guayanilla, en Yauco, en Guánica y en Peñuelas. Y en varios lugares dentro de cada municipio. Me gustaría, primero, que como parte de esa recolecta que tuvimos desde... El viernes. La idea inicial era de viernes a domingo, después se extendió de viernes a lunes. Pues, mano, recibimos un montón de suministros. Había una lista de cosas que se estaban solicitando. ¿Verdad? Que incluían pues de todo, desde comida hasta sábanas, distintas cosas. Pañales para niños y para personas adultas también, medicamentos, comidas enlatadas, agua, ropa, catres, casetas de acampar, ropa de cama, muchísimos otros productos. La gente sí respondió. Entonces, se llenó un camión de un camión gigantesco y varias pick-ups. Y varias pick-ups. ¿Verdad? Y luego estuvimos allí desde... ¿A qué hora te levantaste? Nosotros estuvimos trabajando hasta tarde y yo me levanté a las 4 de la mañana. Estuvimos ahí en el partido desde las 5 y media. ¿Verdad? Metimos todo eso en el camión y arrancamos hacia el sur. Yo no había tenido la oportunidad de ir, ¿verdad? Directamente a ver lo que había sucedido. Y, mano, la realidad es que sí, que hubo mucho impacto. ¿Qué te pareció de los municipios que vimos? ¿Cuál para ti fue ¿verdad? Donde pudiste ver quizá el mayor impacto? Me parece que Guánica. Yo creo que sí, definitivamente Guánica, Guayanilla también, Yauco pero también. ¿Verdad? Y con respecto a todo el mundo, nosotros obviamente no estuvimos en todos lados, pero ciertamente mis primeras, ciertamente me pareció que Guánica fue de los más impactados y fue donde tuve la oportunidad de ver el daño real de lo que... ¡Wow! Aquí fue un terremoto de 3 pares. Y es bien duro porque todo lo que ha estado pasando se siente en todo Puerto Rico, ¿verdad? Los temblores, ese temblor de 6.4 nos despertó a casi todo el país en las 4:30 de la madrugada, porque fue un terremoto que se sintió bastante fuerte en el norte, aunque el epicentro fue en el área sur. Se sintió, me parece a mí, que en todo Puerto Rico, en unas partes más y en otras partes menos. Y nosotros, ¿verdad? Quizás esos efectos físicos en la infraestructura acá en el área metro, en el área norte, pues no se ven. Digo, claramente sí. No se estaría mintiendo si digo que no. Pero sí hemos, todo Puerto Rico, sido, ¿verdad? Víctimas de la ansiedad que crea todas estas situaciones, esta incertidumbre, tiembla a cada rato, porque no es un temblor, no son 2, no son 3, son ¿cuántos ya? 800, 500 más, ¿verdad? Notable, y claro, yo diría acá en San Juan, que esa es la cosa de manejar la cámara. Acá en San Juan, que yo he tenido, por ejemplo, que sienta el 6 de enero, yo estaba en Ciales y sentí el primero. Pero del 7 de enero hubo el de las 4 de la mañana, que para mí es el terremoto grande, que ocasionó. El más grande, sí. Sí, el más grande, que fue de 6.5. Luego a las 7 de la mañana ese día hubo uno de 6, una réplica. Ajá. Y este sábado pasado, no me voy a poner a contar qué fecha era, pero este sábado anterior
yo sentí una réplica también significativa, que estuvo en los 5 y pico también, no sé si 6. Esos para mí han sido, ¿verdad?, los temblores más significativos, pero el sur evidentemente ha seguido moviéndose. Y nosotros, ¿verdad?, hemos visto, pues sentimos la ansiedad, vivimos la ansiedad, la incertidumbre, también los efectos de que se fue la luz en todo el país y eso, ¿verdad? Yo creo que el 100% de la luz... Nos llegó la luz en el estudio hoy. Así mismo es. Por problemas en el edificio. Y uno ha visto los efectos en las noticias, en las redes sociales, de la infraestructura, lo que ha pasado en el sur, pero una vez uno va cruzando Ponce, que vas viendo los derrumbes en las carreteras y las casas destruidas, pero literalmente en ruinas, edificios gubernamentales, hospitales, escuelas, residencias, destruidas, pues impacta mucho. Impacta mucho, igual que ver a la gente durmiendo en los carros, en los parques, en estacionamientos, en refugios improvisados, igual que en refugios oficiales del municipio, refugios que son carpas en algún espacio abierto, pero sí, yo creo que impresiona mucho cuando uno va cruzando esa línea de Ponce, y vas viendo los efectos reales, físicos del terremoto y también en la gente. Así que es bien duro, fue un cantazo, pero impresiones que tuve, pues mira, un poco uno quería ver, como él, ¿verdad? Uno ha visto tanto en los medios y un poco la cuestión de compararlo con el huracán María, pues yo creo que hay una diferencia notable. O sea, ciertamente aquí en general no vi las calles, los postes, una destrucción masiva en todos lados. Aquí, y con mucho respeto, a mí me parece que ciertamente el desastre, además de natural, yo creo que es una cuestión de clase. Y yo creo que genuinamente pude ver, me pareció a mí que muchas, ¿verdad?, que los sectores, que aunque el terremoto, ¿verdad?, lo siente todo el mundo, no me ha dado esa impresión de que urbanizaciones o lugares de las clases más pudientes se hayan visto impactadas de una manera tan significativa versus lo que uno puede ver, ¿verdad?, de las casas que fueron destruidas por completo y de las personas que están viviendo en los refugios. Y lo digo también porque incluso las áreas públicas, a pesar de que hay canchas que se caen y distintas cosas, yo no vi esa mega destrucción, no sé qué piensas tú, generalizada en todos lados, sino que me parece que está marcado, y lo que hemos visto tanto allí como en la prensa en general, marcado por ¿verdad?, por unas condiciones económicas de una clase en particular y evidentemente exacerbada la situación por una falta de atención adecuada por parte del gobierno. O sea, me parece por el lado positivo que la respuesta que hemos visto de la sociedad civil en general ha estado muy bien. No es que, ¿verdad?, siempre hace falta más, pero definitivamente hemos visto un apoyo de la sociedad al tratar de dar algún tipo, ¿verdad?, al tratar de llevar suministros al sur, pero uno sigue sin explicarse por qué la respuesta gubernamental sigue tan deficiente, ya sea para realojar o para reubicar o para atender las necesidades básicas de cientos o miles de familias en un área muy reducida que prefieren, ya sea por necesidad absoluta porque no tienen dónde quedarse o por temor a vivir en sus lugares, en sus casas, lo que les quede de casa, prefieren vivir en casetas de campaña en áreas públicas localizadas en el sur. Y la pregunta que nos hacíamos mientras estábamos allá, ¿verdad?, y veíamos a la gente, como tú dices, ubicada pues o en espacios abiertos o en refugios formales o informales, yo creo que la pregunta que nos hacíamos constantemente era ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Porque no vemos una estrategia pues del gobierno, más allá de vamos a crear, ¿cómo es que le llaman? Las campañas o las casetas o la Guardia Nacional hacer baños o no sé qué, que se han tardado una eternidad. Más allá de la respuesta inmediata, no hemos visto ningún tipo de estrategia de qué va a pasar con todas esas familias, ¿verdad?, que no tienen a dónde ir. Muchos ancianos también. En el pueblo de Yauco hay mucha necesidad para atención a las necesidades de la población de personas mayores, adultas. ¿Se puede decir viejos y viejas, verdad que sí? Sí, yo creo que sí. Hablando del political correctness, hay gente que sí. Pero sí, y yo creo que eso es una de las cosas que más me impactó.
Y me parece, hablando de las iniciativas de, ¿verdad?, de la ayuda y la solidaridad que se ha visto de los puertorriqueños y las puertorriqueñas, también yo creo que una iniciativa bien chévere fuera de Juan Pablo Díaz de Suministros PR, es una plataforma que las personas que van al sur, como vemos esta falta de estrategia y de información también del gobierno, que todavía yo creo que no hay como un censo de cuál es cuál ha sido la población afectada, cuáles son las necesidades, los artículos que se necesitan, dónde, en qué barrios hay qué cosas y en dónde faltan otras cosas. Pues yo creo que ese trabajo que no ha hecho el gobierno, pues lo ha tenido que hacer la gente. Lamentablemente también, eso es algo que podemos hablar de la crítica de, ay, es que esto, la política, vamos, ay, pero el gobierno que se vayan de vacaciones, que no hacen falta, que el pueblo se encarga. Pues nosotros no estamos de acuerdo en eso. Creo que esto se tiene que politizar. Creemos que el gobierno pues es un protagonista y tendría, ¿verdad?, que tomar las decisiones que sean necesarias para sacar de la incertidumbre a todas estas familias y ofrecerles al menos salud y seguridad. Totalmente, porque me parece, ha habido mucho... Puerto Rico es tuitero y, o sea, estamos en las redes y nuestra generación está en las redes y a veces de verdad que uno ve debates que pueden ser serios y otros que no y a veces no entiendo por dónde pica la gente y me causa hasta más molestia. Por ejemplo, ese discurso de... Primero, de salga ese gobierno que estamos trabajando. No. O sea, esto es un problema político y tenemos que politizarlo y yo creo que la respuesta es exigirle a nuestros funcionarios públicos que tomen las medidas adecuadas para salvaguardar la seguridad, la integridad física de nuestra ciudadanía y hacer aquello para precisamente lo que existe el gobierno en una situación como esta. O sea, que esta cosa de... ¿verdad? De que nosotros nos encargamos solos, yo creo que es ponérsela fácil al gobierno y en última instancia lo que va a asegurar es que las personas con mayor poder adquisitivo, los ricos, tengan la capacidad de solucionarse individualmente, ¿verdad? La salvación será individual y aquellas personas que no tengan los recursos económicos van a quedar trasquilados. No, yo creo que esa no es la forma adecuada y eso se une entonces, ¿verdad? Que yo puedo entender en gran medida el resentimiento y creo que eso es positivo, el hecho de que parece que hay una ciudadanía que ya no le está comiendo el cuento de la hipocresía a la clase política de este país y eso yo lo veo como un activo, como algo positivo. Me molesta a veces el ñe y lo repito ahora como lo repetía en María, como lo he repetido siempre. Esta cosa de querer catalogar a todo el mundo de la misma manera y hablar de los políticos porque me parece que es un poco fácil y ahora uno como candidato se supone que ni diga estas cosas, pero me parece, yo lo digo porque para eso tenemos el podcast, que es un poco fácil decir como que allá los políticos porque te desvinculas como pueblo e individualmente de la realidad de que un sector del pueblo puso a esos políticos ahí. Entonces es muy fácil cuando hay momentos de estos, gente que trata de hacer cosas buenas, entonces que no queremos políticos, que no queremos símbolos. Y yo reitero que en momentos como estos una cosa es politiquear de la forma mala, como hizo Belín Vázquez, como hizo la gobernadora, el photoshoot, ese tipo de bobería, ¿verdad? Que es descarado y es una falta de respeto. Y otra cosa, en verdad, poner la acción donde uno siempre ha puesto la palabra para ayudar a nuestro pueblo. Y me parece que a veces querer meter a todo el mundo en el mismo sitio, como si el hecho de que yo vaya a un lugar, o María Lourdes Santiago, Juan Dalmau o alguien vaya a un lugar a llevar los suministros que nosotros recolectamos de buena fe y, ¿verdad? Y hagamos el trabajo que se ha hecho siempre, que ahora de alguna manera se quiera meter a todo el mundo en el mismo bote y excluir como si tuviéramos que abochornarlos de lo que siempre hemos hecho, por el hecho de que seguramente muchas personas que han apoyado al Partido Nuevo Progresista y al Partido Popular Democrático quizás se sienten abochornados con razón de lo que han sido sus símbolos. Así que yo creo que ese discurso, más allá de afuera los políticos no sirven, debe cambiar un poquito o ajustarse no a que fuera los políticos no hacen falta, a que fuera los políticos que han gobernado en este país, que nos han traído a donde estamos. A eso sí hay que sacarlos, pero deberíamos aspirar a tener una clase política, ¿verdad?, que nos represente de la mejor manera, porque eso es a lo que deben aspirar los pueblos, ¿no? Oye, porque si todos son iguales supuestamente, ¿cuál es el próximo paso? Pues ¿para qué participar? Pues yo no voto por ninguno. Y son falacias.
por más que lo que repitamos ese tipo de discurso, si no viene vaqueado con una acción distinta, pues entonces, en cuyo caso sería una acción política. Ahí es a donde voy. Lo que está haciendo el pueblo es política. Y lo que, ¿entiendes? Este tipo de organización. Pero si queremos despachar eso con discursos apolíticos o antipolíticos genéricamente, no hacemos nada. Porque cuando llegue noviembre, o te vas con la de yo no participo o algo, o caes en lo mismo. Igual. Y como todos son iguales, pues, voto por el que más posibilidad tenga. Ajá. Así que evidentemente no suscribimos ese tipo de asuntos. Así que situaciones como estas, tan terribles para el pueblo, pues nos sirvan también para la hora de decidir y elegir quiénes están tomando las decisiones importantes que afectan a nuestro pueblo directa o indirectamente, a que cambien y a tener personas honestas que hagan el trabajo que nosotros queremos, que nosotros necesitamos, que nosotros sí, que no yo estaba pendiente a la cámara y dije, ¿qué pasa ahí? Que hagan el trabajo, ¿verdad? Que tienen que hacer, que nosotros exigimos como pueblo y que es el que nos merecemos, ¿no? ¿Qué más? Okay. Entre los productos me parece que es importante sacar un poquito de tiempo, que hacen falta, las necesidades que vimos allá en el sur, ropa, mucha gente que perdió su casa, que no tienen manera de entrar a sus casas y no tienen ropa que cambiarse desde que ocurrió el temblor que destruyó su casa, sea el del Día de Reyes o el del 7, porque me parece que esos fueron los dos que más han afectado allá en el área sur. Ropa, medicinas, puede ser medicina no recetada, medicina para los catarros, pañales, medicamentos, mascarillas también para evitar también el contagio de enfermedades y el brote de epidemia. Fuimos en Guánica, en el pueblo de Guánica, fuimos, ¿verdad? Si no me equivoco, no, mentira, en Guayanilla, en el pueblo de Guayanilla. Yo creo que esto es una de las cosas que más me impactó. Hay una doctora justo en el pueblo que vivía en una casa que también estaba su consultorio, ¿verdad? Una doctora de medicina general. Perdió su casa, una casa de 2 pisos, no se derrumbó, pero tiene problemas muy grandes, grietas, se destruyeron algunas paredes. Se tuvo que salir de su hogar y ella está viviendo en una caseta de acampar justo frente de su casa, en un lote vacío. Y allí montaron un consultorio provisional comunitario, donde ella mismo duerme en una caseta y atiende a alrededor de 100 pacientes diarios de forma gratuita. Y esa persona allí que está haciendo un trabajo inmenso con voluntarios y voluntarias, pues también necesitan de productos de medicinas y artículos de medicina, pero también de gente voluntaria que pueda allí dar la mano. Así que yo creo que eso me impactó muchísimo porque es una mujer, ¿no? Una doctora que perdió su hogar, perdió su lugar de trabajo donde atendía a sus pacientes, pero está viviendo en una caseta de acampar y decidió montar un consultorio comunitario al frente en carpas, y me parece que es una labor digna de admiración. Sí mismo es. Además de, obviamente, ver las escuelas destruidas, casas destruidas por completo, pues eso, ¿verdad? Definitivamente o sea, te deja claro que lo que sufrió el sur no tiene, ¿verdad? Lo que vivió el resto de Puerto Rico no tiene nada que ver con lo que hizo el sur. Uh-huh. Y nada, ojalá que esa ayuda que ha estado llegando de todas partes de la isla y quizás de fuera de la isla sea distribuida como debe ser y que llegue prontamente a quien más lo necesita. No como vimos muchas veces en María. Y que las discusiones no se queden tampoco en ¿verdad? En el remedio, en la cosa, ya hay que reparar este daño que está hecho, vamos a llevarle los artículos de primera necesidad, sino que todo esto nos demuestra la falta de desarrollo que hay en nuestro país, en muchas instancias, y que debemos aspirar a tener y construir un país que esté mejor preparado para pasar situaciones como esta, que sin lugar a dudas son fenómenos naturales que no tenemos el control, pero sí tenemos el control para que las
situaciones no se nos vayan de las manos, como por ejemplo las escuelas que se derrumban y vemos cómo se hacen planes para cerrar cientos de escuelas sin tomar en consideración cuáles están aptas o no para resistir sismos. Vemos contratos que hace el gobierno a ingenieros que no están preparados para calificar escuelas como que están, ¿verdad? Que están aptas para estar usándose, ¿no? Así que nada, que sepamos que hacen mucho, ¿verdad? Hay mucho trabajo que hacer en nuestro país para tener un país más justo para todas las personas y que aspiramos a eso y que siga la solidaridad, el trabajo, pero también que siga la exigencia del pueblo al gobierno de que haga las cosas como las tiene que hacer, que ese es su trabajo, ¿verdad? Y para eso están ahí. Pues nítido. Entonces, queremos pasar a la entrevista con Carlos Uriarte, porque tenemos mucho que discutir, pero pasaron muchas cosas que no vamos a poder tocar ahora, porque se va a extender demasiado el programa. Por ejemplo, comenzó la sesión legislativa. Al día de hoy no ha pasado, solamente ha habido sesión un día, no pasó, ¿verdad?, nada extremadamente significativo. Está pululando por ahí el código electoral y se espera que la semana que viene o próximamente eso se atienda. Se va Larry Selhammer, anunció que se va que va a dejar el Senado de Puerto Rico, lo cual me tomó por sorpresa. Y también juramentó un nuevo legislador de apellido Párez, un representante en sustitución de Guillermo Miranda, quien recordará fue el más reciente representante nuevo progresista que tuvo que renunciar, en este caso a raíz de aquella grabación en la que empujó la rifa de por 20 pesos, algo así, perdió su escaño porque estaba forzando a la empleada. Otros temas que pasaron importantes recientemente. Jensen Medina renunció a su juicio por jurado, lo cual quizá a mí me parece como que obvio sí. Me parece un poco cuando lo leí de obvio. Sí, bueno, siempre yo le decía al compañero de oficina, sí, a lo mejor resulta obvio. Esto dice, ¿por qué obvio? Bueno, porque ya todo el país pasó juicio sobre lo que pasó y la verdad es que está difícil tener un juicio justo así. Pero siempre la idea de que te evalúen 12 personas, se necesitan 9 para condenar en Puerto Rico, versus una persona no deja de ser una decisión que, mano, hay que pensar. Sí. Creo que en este caso lo que deben estar buscando es que un juez, una cuestión de derecho puramente, además de evadir todo ese perjuicio público que ya ha tenido, posiblemente buscar que por un asunto más legal, el elemento de premeditación que se necesita para que sea asesinato en primer grado y por tanto una pena mayor, no, ¿verdad? Que el juez esté de acuerdo en que no existió tal premeditación y que fue algo más repentino, más súbito. De manera que por ahí pueda ir dirigida esa decisión. En el resto del mundo también hubo cositas importantes que pasaron. ¿Qué pasó? El impeachment de Trump, por fin los demócratas... ¿Hay fecha? Yo no sé si francamente no estoy... Viene pronto porque Nancy Pelosi tenía ya los demócratas habían aprobado esos artículos de impeachment, pero por alguna razón Nancy Pelosi, la líder demócrata en la Cámara, no había enviado eso al Senado. Y aquellos que creen en hay 1000 teorías de por qué lo están aguantando. Una de ellas, entre los círculos más progresistas demócratas, es que qué curioso que no lo hiciste en diciembre cuando lo tenías ready, pero ahora lo sueltas y ahora empiezan las primarias y ahora viene la de Iowa, que es otro tema importante, y entonces Warren y Sanders son senadores, así que tienen que estar presentes, versus Biden y los demás que no son senadores, que no tendrían que estar presentes y podrían estar haciendo campaña. Está lejito, far-fetched. Puede ser. El punto es que ahora se espera que comience oficialmente el juicio en el Senado y que en última instancia los republicanos no le den... No tienen los votos suficientes. Sí, o sea, los demócratas no tienen los votos, los republicanos seguramente van a absorber al presidente. Y una última noticia que vale la pena reseñar es que, como habíamos anunciado aquí, Irán en efecto admitió que derribó el avión ucraniano que aquí todavía no sabía. Cuando hablamos sobre el incidente, todavía no se sabía si había sido un accidente, una falla técnica del avión, pero después Irán admitió que fue un error, ¿no? Sí, que por la tensión provocada por el ataque de los Estados Unidos, pues, ¿verdad? Cometieron el error y bajaron el avión. Ahí murieron creo que 187 personas. Así que vaya errorcito. Pero para que ustedes confíen en nosotros, lo dijimos aquí, no hay que ser genio. Pero dijimos que estaba extraña qué casualidad, el timing, ¿verdad? Y lo que había sucedido y las justificaciones que se dieron. Pero luego Canadá y otros lugares empezaron a decir que probablemente que tenían evidencia de que Irán lo había hecho y en efecto
Irán lo admitió. Lo cual es una pena porque sí, provocado por toda esta inestabilidad y todo este revolú, miren lo que pasó. Ojalá que las personas encargadas de eso paguen las consecuencias porque pues murieron 180 y pico de personas. Así es. Entonces, vamos a mencionar esto antes de... ¿Qué? el debate. Van las fiestas de la calle San Sebastián. ¿Qué te pareció esa decisión de la alcaldesa de San Juan? Esto está tan complicado, Andrés. Ese fue como el debate de la... Sí, fue el debate. Creo que se ha hablado demasiado sobre el tema. ¿No te parece? No sé si demasiado, pero me parece que ¿Sabes, no? la gente... Yo creo que la gente debió bajarle 2. Por eso te digo. Porque me parece que... O sea, por un lado, yo creo que... Si me preguntas si la decisión fue buena, yo creo que no. Mi humilde opinión, era mejor para todo el mundo que se pospusiera. Pero yo tengo gente buena en las redes que está vehementemente opuesta a que se celebren. Y tengo gente buena que está vehementemente a favor de que se celebren. Gente, ahí... A mí no me gusta tomar posturas medias, pero me parece que tildar a traidor de la patria a todo el que quiera que se celebre... O es un capitalista insensible el que quieran que se celebre. Y tildar a un hipócrita a todo el que no quiera que se celebre, me parece que es un error. Y me parece que la actitud que asumió la alcaldesa, primero creo que no las debió haber celebrado, pero sobrepasado ese asunto de que no tengo que demonizar a quien piensa distinto si la justificación es buena, creo que la actitud esta que asumió ella fue malísima, estupidísima. Y claro, la réplica es que Dávila Colón la insulta, le dice perra, lo cual evidentemente es una falta de respeto y o sea, de un cavernícola. De un cavernícola. Sí. Porque aquí podemos diferir y le tiramos dura a Carmen Yulín y demás, pero nosotros no le decimos perra y un montón de cosas igual que no. Carmen Yulín ni a nadie. Claro, porque lo mismo que decíamos del chat es que tienen que son unos cavernícolas. Entonces, a lo que ella después responde políticamente. Y Dávila Colón, una persona que hace tiempo no debería ocupar un espacio en los medios de comunicación de nuestro país. Seguro. Entonces ella replica de una manera bien calculada. Pues hay que dejarnos de pendejaces y cosas. Lo cual también me parece una porquería. Primero porque me parece calculado. No me parece genuino. Segundo que el debate que estamos teniendo entre los... ¿verdad? Pues viniendo en este caso de ella, que es la funcionaria, la alcaldesa de San Juan, pues muy pobre. Pero para colmo, en lugar de quizá bajarle 2... Lo que hizo fue empezar a criticar que si a Johnny Ventura, que si al otro. Y ella jura que es patriota porque está celebrando las fiestas y quiere tildar a todo el que difiera y el que crea que no, de hipócrita o antipatriota. Ay, era viniendo de la que no quiso salirse del Partido Popular. Pero está bien, hablando de hipocresía. Entonces, me parece que la actitud... en este caso hablo de ella porque es la alcaldesa, ¿no? Pero que todo este debate me parece que se podía llevar de una forma distinta. Y si bien creo que la mejor opción era posponerla, puedo entender que puede ser difícil si hubiéramos tenido un debate serio. Cosa que en este caso la alcaldesa me parece que no hizo. Yo creo que hay razones para ambos tomar alguna de las dos posturas. Hay razones válidas. Yo estoy de acuerdo con Andrés. Creo que se debieron posponer. Pero si la decisión está tomada, yo creo que debemos sobrepasar el tema. Y un argumento que vi, un comentario de Carmen Santiago, la asambleísta municipal en San Juan por el Partido Independentista Puertorriqueño, dijo algo que me pareció importante y oportuno, un comentario. Y es que también parece mentira, ¿verdad?, que todo el argumento para que se mantengan las fiestas de la calle San Sebastián gira en torno al tema económico, que me parece muy válido, porque las fiestas generan una actividad económica muy necesaria para muchos sectores, entre ellos los artesanos y los comerciantes del viejo San Juan, artistas y demás. Pero parece también mentira, ¿verdad?, que parecería que la economía de estos sectores dependa de 4 días o 3 días de fiesta en Viejo San Juan, porque no hay ningún otro tipo de plan ni estrategia de desarrollar la economía de San Juan de otra manera, y que parecería que si esta actividad no pasa durante 3 días, pues los artesanos no pueden comer por un año, los artistas, que es muy triste y que no debería ser así, y que también deberíamos estar desarrollando estrategias y propuestas para no tener que depender de 3 días de carnaval para que estos sectores
puedan llevar comida a sus hogares. Ella me parece, o sea, ella siempre ha tenido una capacidad para explicar, ¿verdad? O una estrategia política, pero en este caso me parece que su defensa de la acción que evidentemente decidió tomar mucho antes fue mala. Entonces se vio contra la pared y empezó como que muy hostil en vez de defender su postura de otra forma. Y de verdad que me hago ese cuestionar ¿por qué tomó esta decisión? Si fue un cálculo político a raíz de otra cosa. Es que parece como que la misma, no sé, a mí me parece como politiquería de la misma que hemos visto del otro bando en el sur tomándose fotos. Ay, esto se volvió un issue, voy a capitalizarlo de la mejor manera y no voy a hacer una conferencia de prensa, voy a hacer dos y voy a darle al tema. Que ella le sacó tanta punta a las fiestas de la calle San Sebastián que hay un reconocimiento generalizado de que se han organizado bien aquí anteriormente. Y que casi como que no las puedo soltar, o a lo mejor es que afecta a su campaña por ponerlas, no lo sé, pero de verdad que no me come el cuento de que el raciocinio de que es porque era lo correcto, sino que algo está raro por su defensa y cómo se sintió medio acorralada, no sé. Entonces, nada, eso creo que se debió haber atendido de otra forma, y no sé si el hecho de que quizá ella veía esto como uno de sus grandes logros y que le ha salido bien, que quitárselos, prefirió no hacerlo. ¿Verdad? Pues no sé, no me lo explico. Además de que porque le estaba cayendo tanta presión para que las eliminara, que políticamente, y uno no debe actuar por lo que sea bueno políticamente solamente, ¿verdad? Pero que era como más fácil cancelarla o posponerla. Y esa decisión, por eso creo que su reacción fue tan visceral, porque ahora ella dijo, no, pues la voy a hacer, y voy a todas como que no me quiten mi bebé. Se convirtió como en un Wanda Vázquez versus Carmen Yulín. También. Sí, entonces se volvió como una pelea chiquita también de Wanda Vázquez diciendo necesitamos letrinas. Absurdo también, me parece. No deberían ir las fiestas o necesitamos letrinas en el sur. Y Carmen Yulín se volvió como una pelea política en el peor de los momentos. Sí mismo. Bueno, pues ya no podemos hacer esperar más a nuestro invitado. Seguiremos luego hablando de estos temas que seguramente continuarán. Esperemos que no el de los temblores. Ojalá que no. Así que nada, vamos a la segunda parte del programa. Bueno, damas y caballeros, en esta segunda parte del programa que necesitábamos tocar, ¿verdad? Unos temas muy importantes, particularmente uno que se ha estado discutiendo muchísimo en la prensa en Puerto Rico, que es el asunto, el escándalo, si podemos llamarle, ¿verdad? Del robo de señales en el béisbol, y ha desatado incluso una discusión en el mundo deportivo muy interesante de hasta qué punto es una práctica válida, aceptada, o hasta qué punto, ¿verdad?, debe ser penalizada como lo fue sobre unos puertorriqueños, Alex Cora, y también salpica Carlos Beltrán y otras personas que son muy queridas por nosotros. Y para hablar de eso y otros temas, tenemos a un invitado con nosotros que teníamos, como yo siempre digo, es cierto, no son fecas. No. Habíamos hablado con él desde nuestro invitado no los puede confirmar. Sí, llevaba mucho tiempo tratando de cuadrar esta entrevista. Porque también, además de que siempre me gusta hablar de deporte, en el 2020 se cumplen 90 años desde que Puerto Rico comenzó ¿verdad? O le podríamos llamar la soberanía deportiva, puede haber un issue con el uso de ese término, pero desde que Puerto Rico compite internacionalmente como una nación, y para eso está con nosotros uno de los analistas deportivos más conocidos y respetados en Puerto Rico, el señor Carlos Uriarte, una persona de una trayectoria de sobre 35 años, ¿verdad?, cubriendo eventos deportivos, y que él me corrija si son más, miembro de uno de los programas más longevos y más conocidos, queridos en Puerto Rico de deportes, que ha tenido distintos nombres, así que lo podemos conocer como La Descarga. A lo mejor usted lo ha conocido en distintos momentos como La Descarga original, La Descarga deportiva, ¿verdad?, donde de ahí ha discutido con otras personas muy duchas en los respectivos temas, todo tipo de deportes, y donde ha hecho muchísimas aportaciones. Yo soy fanático, mi padre es un fanático acérrimo de ese programa y de lo que, ¿verdad?, de lo que ha aportado. Así que muchas gracias a Carlos Iriarte por estar con nosotros aquí hoy. Bueno, pues para mí es un placer estar con ustedes. Le pido un poco de excusa porque las veces que hemos dialogado en los últimos años casi no he estado en Puerto Rico, entro y salgo con los Juegos Centroamericanos en Barranquilla, que se dio en el 2018, pero estuve a cargo de todo el montaje de medios, y ahora en Lima, Perú, los Juegos Panamericanos, y entonces pues
no cuadrados, pero aquí estamos. Ay, eso es lo importante. Lo importante es que estamos aquí. Y buen proyecto, Radio Independencia. A los que tengan, además de todo lo que has dicho, pues yo siempre he sido independentista y tengo una familia orgulloso de mi familia, de mis hijos, de que todos somos independentistas y votamos por la independencia y luchamos por la independencia. Excelente. Bueno, ¿cómo empezamos el programa? Eso voy. ¿Cuándo exactamente se cumplen los 90 años de Puerto Rico comenzar a participar? Es importante, el mundo deportivo está organizado a través del Comité Olímpico Internacional, que reúne a 204 países y naciones del mundo. Y Puerto Rico es uno de ellos. Puerto Rico incursionó en el mundo deportivo internacional como país, junto a otros países del mundo, en los segundos Juegos Centroamericanos y del Caribe en 1930. Su debut fue el 15 de marzo, para ser exacto. En ese momento, Puerto Rico no había una estructura deportiva organizada en el país. Para que la gente se pueda ubicar, pues eran años muy duros. Había un gobernador estadounidense en Puerto Rico, Teddy Roosevelt, hijo de que fue presidente. Y Teddy Roosevelt, hijo, jugaba tenis, le gustaba el deporte. Okay. Entonces, el que era embajador de Estados Unidos en La Habana era amigo de Roosevelt y le dijo: mira, aquí se van a hacer unos juegos, pero Puerto Rico no tenía una estructura deportiva organizada. Apenas había comenzado un año antes lo que es el deporte universitario, lo que conoce la LAI, y el baloncesto superior nacional había también, lo que se conoce como baloncesto superior nacional, había tenido la liga. Pues ahí se hicieron el esfuerzo y enviaron a 12 competidores para Cuba en el deporte del atletismo, el deporte del tiro y el deporte del tenis. De allá vinieron con 3 medallas de plata. Y eso generó un gran entusiasmo entre la gente en el país, los medios, y los gobernantes de aquella época crearon un propio comité olímpico en la legislatura. Y crearon una ley para crear un comité olímpico, cosa que no se hace porque el comité olímpico no permite que los gobiernos desarrollen, pero había un poco de falta de conocimiento como esa estructura, pero lo que dio base es que empezaron a organizar el deporte en Puerto Rico. Y antes de eso, y perdona que le interrumpa, antes de ese evento, ¿cómo competían aquellas personas que tuvieran talento en Puerto Rico? ¿Ya fuera con Estados Unidos o no estaban o no se sabe? Era niveles individuales, pero como país, estamos hablando como país. Claro, había jugadores de béisbol, torneos, algunos iban a Estados Unidos a competir en la universidad, pero eran en nivel individual. Y de ahí se desarrolló esa pasión por el deporte internacional. Y en el 1935, que fueron los terceros Juegos Centroamericanos de El Salvador, Puerto Rico envió una delegación mayor y hubo un reto que es histórico, que ahí nos va marcando a nosotros a los que estamos celebrando 90 años después. La delegación que desfiló en El Salvador desfiló con la bandera de Puerto Rico. Esa bandera estaba prohibida, estaba vetada. El que estaba como gobernante era Blackstone Winchie, que era uno de los más cruentos. Más cruel. Y entonces el nacionalismo con Pedro Albizu Campos estaba en la calle, había organizado la huelga cañera del 34 y había otras manifestaciones. Y para ponerlo rápido, esto era casi, tú me tumbas uno y yo te tumbo otro. Hubo entonces el ajusticiamiento, mataron a dos nacionalistas de Río Piedra, después vino entonces el ajusticiamiento por Elías Buchan y al coronel Reed en San Juan. O sea, el país estaba en un enfrentamiento y vino un año después
le someten cargo a Pedro Albizu Campos en el Tribunal Federal. La bandera puertorriqueña solamente la utilizaban los nacionalistas en esa época y los independentistas, y estaba vetada, y se hicieron. Y esos deportistas la llevaron, y cuando ganaron las primeras medallas de oro, decidieron que se subiera la bandera de El Salvador, porque iban a subir la bandera de Estados Unidos, y dijeron que no, esa no era su bandera. Y hay una parte de la prensa salvadoreña que dice: estamos en presencia de un país, de una nación que está naciendo. Eso marcó. Luego Puerto Rico ha tenido cantidad de momentos, algunos muy agradables, otros de grandes retos para en el deporte, hasta que Puerto Rico es admitido como miembro del Comité Olímpico Internacional en el 1948 en Londres. Y durante esas primeras participaciones, ¿verdad? A nivel como nación Puerto Rico en eventos deportivos internacionales, ¿hubo resistencia por parte del gobierno o a estos deportistas se les penalizó por esos actos? No se les penalizó, fue un acto... obviamente la prensa de aquella época era una prensa estaba con establishment, pero después en el 38 y 1946 fuimos a 2 Juegos Centroamericanos más y se desfiló con la bandera de Estados Unidos. Cuando nos aceptan en los Juegos Olímpicos de Londres, pues estaba el dilema. Recuerden que vino la ley de la mordaza en el 48, y uno de los problemas era la bandera, y entonces se utilizó un paño blanco con el escudo del Cordero. En el 1950 en Guatemala, Puerto Rico va a los Juegos Centroamérica, y cuando entra al estadio, no había, la banda tocaba el himno. El himno, porque no era como ahora que tú pones hay tecnología. Disco, ajá. Y entonces, para sorpresa de todos los que estaban allí, incluyendo el embajador de Estados Unidos en Guatemala, se tocó la borinqueña revolucionaria. ¿Por qué? Porque Juan Juárez, que se había exiliado en Cuba desde 35, cuando arrestan a Albizu, Juárez, que era uno de los secretarios o del grupo personal, y Juárez fue atleta de la Universidad de Puerto Rico, y fue a los primeros juegos que Puerto Rico fue en el 30 como deportista, y fue el que llevó la bandera para aquel momento, bandera de Estados Unidos. Pero Juárez ya desde 35 vivía en Cuba y estaba integrado al movimiento más libertario de Cuba, y fue parte de la delegación cubana. Y cuando entró a Puerto Rico al estadio, se tocó el himno revolucionario, y el animador del estadio era el gobierno de Jacobo Arbenz, que era también de izquierda. Expresó: este país no reconoce colonias, Puerto Rico es parte del país hermano, y todo eso se creó una controversia. Todo lo que estoy contando muy rápido, fue creando esa personalidad de lo que Puerto Rico es como país. Y ya desde 1952 Puerto Rico va a los Juegos Olímpicos Helsinki, y el momento de inaugurar va con 2 banderas. Algo raro en el mundo deportivo. Sí, pero en Puerto Rico, pues... Con la bandera de Estados Unidos y con la bandera nuevamente el paño blanco con el escudo del Cordero. Pero en medio de los Juegos entonces viene la situación del Estado Libre Asociado. Se crea, hacen una ceremonia en Puerto Rico el 25 de julio, y 3 días después, en un acto único, nunca se ha dado más en los Juegos Olímpicos, porque la mayoría de los países son soberanos, se bajó en la Plaza de la Bandera, donde cada país hizo la bandera en una plaza de la bandera, se bajó la bandera de Estados Unidos y se subió la de Puerto Rico. Eso fue en el 1952, 29 o 30 de julio.
de 52, y de ese momento al día de hoy, Puerto Rico ha estado en todas las demás competencias que se ha celebrado en estos 90 años con la bandera de Puerto Rico. Y ha habido momentos retantes, como cuando se dio los juegos aquí en el 66, que el grupo anexionista, estadista, quería 2 himnos y 2 banderas, igual en el 79. Claro. Todo eso Puerto Rico fue de los países que retó a Estados Unidos, y no con el boicot que se llamó para los Juegos Olímpicos de Moscú. Puerto Rico desfiló con la bandera olímpica, algo que luego don Germán Riquejo Sampaio en sus últimos días de vida pues entendió que fue un error de él, pero eran momentos de mucha presión, de mucha... Recuerden que hay muchos atletas que de verdad que no fueron, y hubo carpeteo, claro. Persecución, y entonces hemos vivido todos esos momentos, pero entonces nuestros atletas, nuestro deporte ha estado en 60 y pico de eventos internacionales con mucha dignidad, con mucha... El ganar o perder pues es relativo. Todo un país pequeño es parte de esa comunidad internacional. Es lo único que nosotros somos igual, con los mismos derechos que los demás países del mundo en el deporte. Tenemos las mismas responsabilidades y derechos que los que tiene Estados Unidos, y competimos con ella y le hemos ganado a ellos en múltiples deportes, incluyendo esa gran victoria del 2004 con el Dream Team. Pero también hemos tenido a Mónica Puy, hemos tenido a Peco González. O sea, nuestro historial deportivo es muy respetado en el mundo internacional. Somos una colonia política sin tener todos los derechos como país, pero en el deporte somos igual que cualquier país del mundo. Y entramos al terreno deportivo con las mismas reglas y con las mismas... y eso hay que preservarlo, eso hay que recordarlo. Y yo me he dado la tarea que durante todo el año vamos a hacer actividades en escuela, al aire libre, en librería, que para esto que yo te lo he dado bien resumido, para educar sobre la historia de Puerto Rico, en el deporte, de cómo de todo lo que se ha hecho. Está bien documentado con fotos, videos, para que las nuevas generaciones, la gente que vivió esos momentos, y pues quede documentado por siempre, porque me parece que el país avala y apoya las participaciones de Puerto Rico internacionalmente. Cada triunfo que se obtiene, pues el país se volca, ¿no? De alegría. Y que la mera participación, ¿verdad?, de ser como iguales a nivel internacional en el deporte es una gran victoria para Puerto Rico, y que la gente... Y eso es lo que aspiramos políticamente. Claro. ¿No? Exactamente. Así que yo creo que no se puede discutir que este país, independientemente de su conducta política o política electoral, ¿verdad?, de décadas, ciertamente muestra canaliza su patriotismo, su nacionalismo, y cuando lo vemos mucho en los eventos deportivos y también en otro tipo de eventos, ya sea Miss Universe o cómo se manifiesta cuando hay atletas, artistas nuestros en distintas partes del mundo. Así que yo creo que independientemente de las posturas que asuma una mayoría en un momento, no hay duda de que la gran mayoría, por no decir la totalidad de los puertorriqueños y puertorriqueñas, valoran esa representación. Y una de las cosas que es responsabilidad de los gobernantes y de la comunidad, del pueblo en general, es proteger eso. Uh-huh. Es mantener que eso se mantenga activo, porque el no asignarle dinero al Comité Olímpico, el estar regateando la preparación de los atletas, pues eso es para minar nuestra representación internacional. Y en este momento, cuando yo estaba en Lima, Perú, cuando vino el verano de 2019, muchos de esos atletas se manifestaron en estar con el pueblo. Y yo llevo en el deporte muchos años, casi 45 años,
en el deporte internacional. Y este grupo, esta camada de muchachos jóvenes, están haciendo unos sacrificios, la Adriana Díaz. Qué talento, ¿verdad? Y el compromiso que están teniendo, porque ellos no están recibiendo las ayudas prometidas. Y entonces ellos se ponen una carga tan tremenda. Esto lo tengo que hacer por Puerto Rico. No piensan de forma egoísta, esto lo hago por mí, para yo tener más. No, es un sacrificio para ellos. Pero entonces, cuando el país lo reconoce y cuando uno mira, debe haber su excepción, todos esos muchachos son dignos representantes de nuestro país, de nuestra gente, humilde, y todo el país lo recibe como héroes. Y eso hay que protegerlo. Hay gente que quisiera que eso no sucediera, porque seguro. Esto es Radio Independencia, nosotros aspiramos a un país libre, soberano, pero entonces las cosas donde se manifiesta la puertorriqueñidad, tenemos un deber nuestro, claro, hacer la denuncia y protegerlo y apoyarlo, ¿no? Seguro, y yo creo, a mí siempre me ha gustado enfatizar que yo creo que tratar de desvincular totalmente la política del deporte, a mí me parece un error, una ficción, porque cuando usted, ¿verdad?, defiende esos colores y se siente orgulloso por una razón y por lo que usted encuentra que es suyo, pues eso es un acto político, y fingir que bajo otras formas, ¿verdad?, políticas podemos retener eso que uno defiende y eso que uno disfruta como esa soberanía deportiva, pues es un error. Incluso bajo el estatus actual, ciertamente podemos estar sujetos a que el Congreso en un momento intente utilizar esos poderes plenarios para minar eso, de manera que necesitamos esos poderes soberanos para que no se cuestione de ninguna manera y no pueda venir el Congreso de los Estados Unidos un día a decir, pero es que solamente debe haber un comité olímpico para la nación, ¿verdad?, pensando en la nación de ellos, y ese tipo de problemas. Así que es un asunto político, lo queramos o no, así que nosotros sin ningún problema pues decimos que nos queremos defender. No, Puerto Rico no es el único país o territorio que no tiene que está dentro del Comité Olímpico que no es soberano. Ahí junto a Puerto Rico hay 12 otros como llamamos, otros países, territorios no autónomos, es como usan ellos a veces, que están en las Vírgenes Británicas, Bermuda, hay otros más por el Pacífico, que no tienen plena soberanía política. Pero el Comité Olímpico Internacional decidió, luego de que la Unión Soviética se desintegrara y otros países, lo que era Yugoslavia y otros países más, de que para pertenecer al Comité Olímpico Internacional desde 1992-93, los países tienen que tener reconocimiento internacional en las Naciones Unidas y ser países soberanos. Los países que estuvieron antes, como en el caso de Puerto Rico, se le ha mantenido esa posición, pero depende de un hilo. Sí, ojo, porque si Puerto Rico mantiene este estatus actual, yo creo que no va a tener problemas. Pero si se cambia a ser es anexado, estamos fuera completo. Pero para asegurarlo que eso no suceda, es la independencia. Porque Antillas Holandesa tenía más o menos una relación un poco diferente con Holanda. Ahora no quieren que le llamen Holanda. Países Bajos. Los Países Bajos. Qué difícil la política. Y entonces ellos hicieron un referéndum, son 5 islas, y 3 de ellas decidieron tratar de cambiar esa relación con los Países Bajos. Y 2 quedarse como estaban. El Comité Olímpico lo sacó. Eso fue... Antillas entró en el 1950 al Comité Olímpico y nosotros en el 48. Ellos trataron de mover su problema político, su relación con su metrópoli, que era Países Bajos, Holanda. Y el COI dijo, bueno, pues ya, busquen ahora. Excelente observación. Eso fue en el 2010, después de 2010. Sí. Y es un debate que
que aquí no se discute mucho, pero que está disponible está ahí, seguro, en las redes sociales, en la página del Comité Olímpico, para que tengamos, además, estemos informados. Seguro. Cuando uno está informado puede tomar mejores decisiones. Además, dados los cambios, digamos, las aclaraciones que ha habido recientemente, y repito otra vez el 2016, Sánchez Valle, la Junta, una promesa, pues bueno, ilógico o insensato no es pensar que algún día bajo, ¿verdad?, algún criterio venga alguna persona que no conozca bien la nacionalidad puertorriqueña y demás y diga, Dios, pero ¿por qué esta persona que está siendo controlada tan descaradamente debe pertenecer o debe ser tratada como igual en esta comunidad? De manera que ahí está el asunto político, igual que uno ve continuamente a través de la historia que en algunos foros internacionales, eventos deportivos, se puede tratar a, qué sé yo, a Inglaterra y al Reino Unido de una forma, o en unos está China y en otros está China Taipei, o sea, se manifiesta de manera... El caso de Hong Kong, que Hong Kong era una colonia de los británicos, y China y el gobierno del Reino Unido llegaron a un acuerdo donde pasa a ser chino, pero es una transición de años y que se quedaron los estilos económicos que tenía, que en Hong Kong se maneja diferente a China, pero es una transición para que no sea de golpe y porrazo. Y en el deporte mantuvieron por una cantidad de años. Ahora no te puedo decir cuándo finaliza, que Hong Kong mantenga esa identidad deportiva que tuvieron cuando, aún siendo colonia del Imperio Británico. Pero el mundo es más complejo de lo que uno piensa. Muchísimo. Y antes de pasar del tema de la participación de Puerto Rico en los deportes internacionales, ¿en qué deportes nos hemos destacado más como país? Y si eso ha cambiado durante los años, desde que comenzamos a participar hasta el presente. Mira, las 3B, el baloncesto, béisbol y boxeo, son los que históricamente Puerto Rico ha tenido por años. Pero hay nuevos deportes. Ahora mismo yo diría que el deporte bandera de Puerto Rico en los últimos eventos internacionales es el tenis de mesa. ¡Qué buena! Lo que no nos hubiéramos imaginado nunca. No. Entonces tú tienes un proyecto que debe servir para muchas cosas, un proyecto dutuado de una familia, que cuando hay entrega, hay sacrificio, se pueden conseguir cosas. Y ahora hay diversos deportes también. La mujer puertorriqueña, la mujer deportista, es una parte importante en estas delegaciones actuales. Por muchos años, por muchas décadas, la mujer, como estaba formado el deporte puertorriqueño, la mujer no tenía presencia. No porque no quisiera, era que reflejo de la sociedad. El deporte en aquellos momentos entendían pues que no debían no le prestaban la atención y en una época, porque esto es muy amplio, pero en una época la que de finales del 50, 60, las que practicaban el deporte aquí eran mujeres blancas de buena condición económica, lo hacían en el tenis, natación, voleibol, hasta que el deporte universitario, por una regla de fondo en las becas, hablaron de la igualdad entre hombres y mujeres. Eso es lo que en Estados Unidos yo creo que llaman, a veces se refieren a Title IX o uno de los títulos de derechos civiles. Sí. Entonces, le tenían que dar la oportunidad, y ahí fue que la LAI, que se creó en el 29, no fue hasta finales del 69, 40 años después, que le abrió la oportunidad a las estudiantes universitarias a participar en deporte. No que no lo hicieran, es que no participaban del programa de las ligas de deporte. Y por ahí es una historia larga, pero en esta última década, yo diría últimos 20, 25 años, la participación de las mujeres en las delegaciones puertorriqueñas, la única medalla de oro que hemos ganado es una mujer, Mónica. Así mismo es. Y ahora tenemos a Adriana Díaz, que ganó 4 oros en los Juegos Centroamericanos de Barranquilla,
y ella con su hermana ganaron 3 oros y una plata. Tiene que ser, ¿qué tú crees? Tiene que ser la atleta o el atleta más dominante que tenemos actualmente, ¿verdad? Por bastante, yo creo, con respeto a los demás. Ahora mismo, en ese mundo, obviamente el deporte, existe el boxeo profesional, pero ya no tenemos Miguel Cotto. En el momento que hablamos, el béisbol sigue teniendo figuras que se destacan, pero en este tipo de deportes olímpicos, competencias internacionales, Adriana Díaz es la que es nuestra mejor exposición. Pues bueno, a mí me encantan estos temas. Yo podría estar hablando 2-3 horas de todo este tipo de temas. Bueno, hay una pregunta que antes de pasar... bueno, pues Zumba. Es que yo quiero llegar a lo de Alex Cora, pero Zumba, ¿cómo? Saludos a Gorbea. Le vamos a dedicar este programa a Javier Gorbea, que es nuestro invitado platino, loco. Ahorita usted mencionó, ¿verdad?, del Comité Olímpico y por todo lo que tienen que pasar nuestros atletas y demás. ¿Qué debería y qué podría hacer el gobierno para mejorar nuestro desempeño en el deporte? Mira, voluntad no, porque hay una ley. Que cumplan con la ley. Que cumplan con la ley. La ley, cuando en 1985, luego de la presión que tuvo el gobierno de Carlos Romero Barceló, porque el olimpismo puertorriqueño retó al gobierno de esa época, que era un gobierno, Cerro Maravilla, Carpeteo, un gobierno represivo, de mucha represión totalmente, sí. Y el deporte no se quedó atrás, porque el deporte pidió nosotros somos autónomos, somos soberanos, usted no tiene que meter en nuestras decisiones. Pero entonces se cortaron todo tipo de fondos. Yo fui al viaje de La Habana en 1982 y fue el pueblo que apadrinó esa delegación con los limoneros olímpicos. El gobierno cortó todo tipo de ayuda y hasta cortaron la luz donde era el Comité Olímpico. Usted no había nacido en la sede. Bueno, fueron momentos muy duros. Cuando llegó el gobierno de Rafael Hernández Colón, una legislación que hizo el senador Tony Fajardo Zamora, creó la ley de soberanía deportiva, así la llamaron. ¿Y qué trató esta ley? Pues que se le iban a dar un dinero en bloque al movimiento olímpico y en vez de estar pidiendo resoluciones, legislación anualmente. Esa ley ha tenido, desde 1985 para acá, pues ha tenido sus enmiendas, pero la última que se firmó fue otorgarle $8 millones al Comité Olímpico anualmente, 4 millones para el manejo del albergue olímpico, que es el área de entrenamiento, y con ese dinero, más los auspiciadores que tiene el deporte puertorriqueño, pues entonces el Comité Olímpico maneja el alto rendimiento. Hay que recordar que el Comité Olímpico no es responsable del desarrollo de deporte en Puerto Rico, es el responsable de montar delegaciones para ir a Juegos Centroamericanos, Juegos Panamericanos y Olimpiadas. Más las federaciones, todas son autónomas, no se rigen por ninguna ley del gobierno. Pero eso sí, por eso dije que voluntad. ¿Qué ha pasado con este gobierno desde que llegó Ricky el Breve? Sí. Pues le quitó los fondos y ahogó a la administración y ahogó a los competidores. Fue asignando dinero sin cumplir con una ley que está establecida. ¿De dónde salen los chavos del Comité Olímpico? Miren, no sale del Fondo General ni sale del presupuesto operacional, sale de una fórmula de los dineros no cobrados en las loterías de Puerto Rico. Usted no se imagina la cantidad de gente que se pega y después no va a cobrar. Votaron el papelito. Diablo, qué mala suerte, imagínate que le... pero eso anualmente deja una cantidad de dinero que Hacienda hace los informes y dice la cantidad. Puede ser, si la gente juega menos, pues menos, pero aquí la gente juega, no ha habido problema con eso. Y pues digo voluntad, entonces, y dejar que las cosas funcionen y manejen. Entonces, que el gobierno, con las escuelas,
hay que fortalecer esa parte, hay que fortalecerla. Eso quería mencionar. Esa parte está... Eso es recreación y deporte, más recreación y deporte, correcto, el deporte. Tenemos un problema serio, que ustedes que van para la legislatura, que tenemos que hay que chocar ideas. En un momento, hace 20 o 25 años atrás, tenemos 700,000 y pico de estudiantes en la matrícula. Ahora nos llega a 300,000 y cuidado, 300,000 con uno poco. Hemos perdido casi el 50% de la gente joven que va a la escuela. Eso se refleja en muchas cosas en el país. Es un país que tiene un decrecimiento poblacional. Los países en desarrollo no pueden tener decrecimiento poblacional. Tenemos menos gente joven. ¿Ah? Tenemos más viejos. La gente joven se va. La gente joven, claro, no tiene trabajo y busca dónde conseguirlo. Gente que se prepara muy bien. Entonces, al tener menos gente, pues tenemos menos alternativas, menos oportunidades de poder captar para todos. Pero a la misma vez, la falta de estos programas me parece que fomentan a su vez que la gente se vaya, porque hay menos opciones de desarrollo, igual para gente que quizás le gustaría desarrollarse en algún deporte, que no ve aquí las condiciones para hacerlo. Y entonces, hay modelos que están bien establecidos. Se quiere utilizar el modelo de Estados Unidos, que es a través de las escuelas y las universidades. Pero Estados Unidos es un país de más de 300 millones de habitantes. Entonces nosotros apenas llegamos a 3 millones viviendo en Puerto Rico. Tenemos otra población de puertorriqueños que viven en Estados Unidos, que se ha identificado en 5 o 6 millones de habitantes. Pero hay que ver si ellos son asimilados allá o quieren regresar. Eso es un problema ya más allá del ámbito deportivo. Pero que se refleja también, que es importantísimo. Es un problema que yo estoy hablando de deporte, pero esto se refleja en todos los aspectos, que merece una discusión seria, que no se da. De acuerdo, totalmente. Que no se da ni una discusión seria, intelectual, con todos los componentes para poder, en un momento dado, todas las actividades que desarrolla la gente joven y para que el país se mantenga activo en todas el arte, el teatro, el deporte, la música, los muchachos más aventajados académicamente. Hay que trabajar con todo eso y porque cada día tenemos menos gente, cada día los programas son menos restantes y se va a reflejar en todas estas actividades más rápido que ligero, como yo digo. También lo vemos en las universidades con los recortes al presupuesto de la UPR, la falta de exenciones a los atletas y demás, que se les hace imposible. A veces tienen que dejar el deporte porque tienen que trabajar. Por eso que yo te dije en un momento dado que este grupo, esta camada de atletas que pues estamos hablando del deporte, que nos representa, es con unos grandes sacrificios, porque es para uno salir corriendo. Sí. ¿Ah? Así es. Es para uno salir corriendo y decir, ¿pero qué es esto? O sea que las victorias se celebran el triple. Sí, porque son a pesar de... Así es. Bueno, Andrés, ahora sí. Pues nítido. Bueno, usted va a pensar, pues claro, trajeron a Carlos Uriarte para hablar del asunto ¿verdad? De Alex Cora, del robo de señales, pero es casi una casualidad. Nosotros ni siquiera teníamos luz en el estudio hasta hace apenas una hora. Ni yo en mi apartamento. Y, ¿verdad? Que por fortuna, pues él estuvo disponible una vez lo contactamos de nuevo hoy. Entonces, como ustedes saben, ha explotado toda una controversia, un escándalo sobre unas prácticas de robo de señales en el béisbol que ha más que salpicado casi, ¿verdad? La alegación es que fueron creadas por el puertorriqueño Alex Cora, quien era parte del equipo técnico de los Houston Astros, quienes ganaron... Estoy hablando mucho teniendo a Carlos Uriarte, pero para que tengan este trasfondo, ¿verdad? Quienes ganaron hace unos años el campeonato, la serie, lo que se llama la Serie Mundial. 2017. Y que a raíz de eso, Alex Cora, además una persona muy conocida, ¿verdad? En Puerto Rico. Y además, justo luego de eso,
para orgullo, ¿verdad? De nosotros, obtuvo el puesto ¿verdad? De manager, de técnico, de coach principal en una de las franquicias más importantes en el béisbol estadounidense y por ende mundial, que es el equipo de Boston, ¿no? Si hiciéramos una equivalencia que a lo mejor no es justa, pero si los Yankees son el Real Madrid, pues, ¿verdad? Los Red Sox de Boston son el Barcelona. Y ahora explota toda esta controversia y no voy a hablar más. Me gustaría, Carlos, que por lo menos te vamos a hacer unas preguntitas básicas para que le expliques a la gente qué fue lo que pasó, qué es, y luego entramos a un debate más filosófico. Mira, esto es una situación que es realmente lamentable por la persona que es. Alex Cora es un activo para este país. Él viene de una familia que es una familia de béisbol. Su hermano Joey, también pelotero de Grandes Ligas, y es coach de tercera base de Pittsburgh. Su padre, que falleció cuando Ale era muy niño, y yo lo conocí, Macuco, era un hombre de béisbol también. Y llega el momento de que está la alta tecnología. Miren, en el béisbol, para que la gente lo pueda entender claramente, el béisbol tiene reglas escritas y no escritas. Y una de las reglas no escritas es como tú le puedes sacar ventaja a tu rival robándole señales. Pero antes se usaba visualmente si usted es un juego de pelota, usted ve a la gente tocándose todo el cuerpo, la gorra, la rodilla. Se da una cantidad de señales. Tanto el receptor le envía señales al lanzador, que era una recta, que era una bola afuera, un slider. Todo eso, la sapiencia y la observación era visual. Y pasaron 100 y pico de años y no pasaba nada. Y nadie... Pero entonces llega este grupo de gente más joven. ¿Y cuál es el pecado de Cora? Es poner la tecnología, una cámara, un monitor en el dugout, una persona que está observando, le da para atrás y para adelante. O sea, que el trabajo de esta persona era observar ese monitor. Todo, y entonces identificaba, podía descifrar las señales, y entonces él era coach de banca y le mandaba, tocaba, había un zafacón y se daba con el bate 2 veces. Estoy haciendo un resumen. Sí. Pues venía una recta. Suena medio chistoso. El bateador sabía más o menos que el lanzador iba a tirar. Bueno, en esto también participó Carlos Beltrán, veterano, llega a Houston en sus últimos años, una carrera gloriosa, tanto en el terreno como fuera del terreno, tiene una academia. Y comienzan a perfeccionar todo esto. Varios equipos también comienzan a trabajar esto porque los parques están llenos de cámaras, las que se transmiten para los juegos, las que dan los replays para que los árbitros puedan ahora cambiar si hay una jugada y hay duda, ¿no? Puedan revisarla, y están estas camaritas. El comisionado Rob Manfred le advirtió a todos los equipos, incluyendo a Houston, luego de la Serie Mundial de 2017, porque los Yankees, en la serie de campeonato de la Liga Americana con Houston, acusó al equipo de Houston de que están robando señal. Él lo que hizo fue mandar a todo el mundo diciendo que estaba suspendido y que advirtiéndoles, ¿no? Dejen eso porque yo voy a estar. Siguió la cosa y Cora y su grupo, porque aquí Cora no está sola, aquí hay varias personas. En esta investigación que está haciendo Manfred, entrevistó a 27 peloteros, 60 declaraciones juradas, y el que desató todo esto fue un lanzador que era de Houston, Mike Fear, que le dijo a un medio, no un periódico, un medio que está en las redes, en la web de Athletic, que la gente de Houston se robaba las señales. Y 3 personas anónimas
del dogado de Houston, también en sus declaraciones. Esto desató toda una investigación del comisionado de béisbol, porque eso está prohibido, la cuestión electrónica. Y entonces vienen estos resultados que ya tienen sus primeras víctimas. El dirigente de Houston ya fue suspendido por un año y votado del equipo. Igual el gerente general, porque aunque él decía que Cora, todos dijeron que era Cora. Todos cerraron fila Entonces, como el creador, como sí, Cora, como el arquitecto. Y el dirigente dijo, yo lo sabía, pero no tomó acción. Él dice que no estaba de acuerdo, pidió disculpas. Y entonces el gerente general dice, bueno, yo sabía algo, todo el mundo sabía algo, pero todos le echaban la responsabilidad. En el informe, el Manfred menciona 11 veces a Cora. En un informe de 12 páginas. Y una Beltrán. Yo leímos las declaraciones de Cora y el equipo de Boston, que buscaron cómo salir de tener la situación con la renuncia de Cora a Boston. Pero ahora la prensa de Nueva York, que nombraron a Carlos Beltrán como dirigente de los Mets de Nueva York, él sin ninguna experiencia como dirigente. El New York Post y otros periódicos más, es una prensa muy dura. Muy dura. Con el deporte y primero con el béisbol. Ha dicho de que Beltrán tiene que disculparse o tiene que hablar más, y han planteado de que los cesanteen también. Que esto tiene consecuencias más allá del juego. ¿Y por qué Beltrán? Porque Beltrán ayudó a Cora, era jugador como pelotero de Houston, okay. En Houston. en ese entonces. Esto tiene consecuencias muy duras. Primeramente, eso estaba prohibido. Yo he leído mucha gente en la red diciendo, pero otros lo hicieron. Pero al único que investigaron y le echaron... Sí, le dejaron caer todo el peso. Fue a Houston, porque Houston no paró la práctica. Si otros lo hicieron y no han hablado, pues entonces habría que ver. Carlos, entonces, pero un poco para problematizar eso, para las personas que no conozcan tanto el béisbol, y yo en realidad soy fanático del béisbol y del deporte en general, pero yo lo he jugado casi nada. O sea, en baloncesto tengo una idea más de qué cosas se permiten en términos, las reglas no escritas, como tú le llamaste. Pero hay gente, yo he leído a gente decir, incluso un pelotero o un coach de muchas décadas, decir, mira, cuya postura es, el robo de señales es parte del juego. Sí, pero no electrónicamente. O sea, pero la diferencia entonces es, ¿crees que esa es la raya que claramente es inaceptable, el uso de la tecnología? Sí, pero ¿y si a mí me cogen robando señales sin el uso de tecnología? ¿No es sancionable? Te doy un bolazo cuando vaya a batear. Me da un bolazo, pero por eso lo hablábamos en la oficina. Pero entonces la liga no toma medidas sobre parte del juego no escrita. Es como hacer un flop o el fútbol que se tiran a gritar. Mira, hay un artículo que leí hoy muy interesante, porque el béisbol se está jugando desde el siglo XIX, tres cuartas partes del siglo XIX, en 1870 y pico. Y ha habido métodos más elaborados para robar señales, pero esta parte electrónica es lo que trae el problema. El montar una cámara, el tener el video, darle para atrás. Aunque sea una señal pública. Si yo me pongo a ver ESPN y yo trato de descifrar, eso no fue lo que pasó, no fue tan sencillo. Eso no pasó porque ellos tenían esa cámara directo, que iba a un monitor al logado, y ahí había una persona que estaba diciéndole, ya descifré viene esto. O sea, esa cámara no era una cámara así que te tiraba de vez en una cuando. panorámica que yo en casa viendo. Era una cámara directa al área de las señales. El problema de todo esto es que Cora es un activo para el país. Es un hombre que ha asumido posturas bien puertorriqueñistas en su carrera profesional. Cuando ganó Boston, él dijo que no iba a la Casa Blanca porque Trump había ofendido a los puertorriqueños.
tanto Cora como Beltrán, cuando la crisis de María, asumieron compromisos con el país más allá de sus responsabilidades. Son buenas personas. Y entonces, pero están viviendo en una sociedad que más del 50% son contra los latinos, contra los negros, y ser puertorriqueño allí es como tú ser mexicano, eres latino, aunque tengamos esta supuesta relación de que somos ellos, eso no le importa a ellos. Y entonces esto puede facilitar el juicio, quizás, para ellos. Traer consecuencias de que todos los puertorriqueños somos tramposos, que hacemos trampa, que bueno, ya el presidente de Estados Unidos lo ha dicho públicamente, con razón, porque hay un montón de gente que hace trampa en este país. Cora, lo poco que he podido leer de Cora, dice que está arrepentido, que fue un error de juicio, y hay que ver cuáles van a ser las consecuencias de esto para nosotros, primeramente para ellos, en el plano individual, porque son gente buena, y nosotros como país, las consecuencias, porque esa sociedad estadounidense, cuando pasan cosas negativas, nos ponen a todos igual. Y te pregunto sobre las consecuencias. Sí. Las sanciones. Y además de las sanciones, si puedes decirnos rápidamente cuáles fueron las sanciones sobre ellos, pero más importante, y sobre Alex Cora, que tengo entendido que aún no sale, más allá de que lo votaron. Pues están investigando ya está claro lo que hizo en Houston. Ahora, lo que hizo en Boston... Pero Paco, estamos hablando de 2 campeonatos sucesivos. O sea, sí, que pone una mácula posible sobre lo que pasó en el béisbol por esos 2 años. Pero ahora algo que a mí me importa más. Sobre Carlos Beltrán. Antes de esto, ¿tú creías que él era un first ballot Hall of Famer de seguro? Sí, bueno... o no está... O aunque no fuera first ballot. No, él está candidato con mucho valor. Pero hay que ver... ¿Crees que esto pueda repercutir sobre...? Hay que ver... Todavía, en el momento que hacemos el programa, quedan muchas cosas por atar. Pero yo te puedo adelantar, sin conocer cuál va a ser la decisión, porque no tengo accesibilidad a ella, de que no va a ser buena. Y Carlos Beltrán está en una situación muy dura, va a tener que tener mucho carácter, porque esa prensa de Nueva York, sin abrir los campos de entrenamiento, ya está cuestionando a Carlos Beltrán. Entonces, tú te imaginas ir a trabajar todos los días, que te vengan con la misma pregunta, con la misma... Todo el tiempo. En Nueva York. Si no sale bien el equipo de apertura, pues va a estar en una posición muy dura, muy cuestionada, y esto pues en la vida de ellos va a repercutir. Yo no sé hasta qué, porque no es la primera persona que cogen haciendo trampa en el deporte, pero este señor Manfred, yo he leído por ahí de que ya Pete Rose, que está vetado de béisbol, dijo, bueno, yo apostaba, pero en casinos y cosas, esta gente se robaba señales. O sea, ¿dijo Pete Rose? Sí. ¡Ave María! Pero tanto que yo he abogado por él y porque lo metan ya al Salón de la Fama. Y mira, déjalo por allá. Porque es que para nosotros, yo también he escuchado a mucha gente de nosotros, uno cuando analiza, tiene que analizar sin pasión. Sí, y yo, como te dije, Alex Cora es un activo para el país, en todo lo que sea, pero ese no es el problema. El problema es que hubo una regla que se la advirtió. Que para ti claramente se transgredió esa regla y estaba claro que, o sea, eso que hizo es trampa. Ustedes vienen de la parte legal y a veces, pues, uno puede echar un llorado a algo, pero el Major League Baseball es un negocio. Un negocio que tiene que proteger su apariencia, la manera, la confianza que se genera en el juego. Y este señor Manfred fue que participó cuando el caso de los esteroides de aquellos laboratorios donde Alex Rodríguez tenía que un primo que le daba para inyectarse y cosas.
allá en Florida. Y Alex Rodríguez fue suspendido por un año cuando estaba con los Yankees. El investigador de ese caso fue Ron Manfred, que es el comisionado de béisbol ahora. Y ahora, también Cora, el dueño del equipo de Houston y los dueños del equipo de Boston han hablado muy bien de él como persona, cómo ha manejado esto. Eso fue, por lo que he leído, un diálogo entre los dueños del equipo y él dijo, mira, yo mejor me quito de esto para que pueda, porque yo voy a hacer una distracción. Además que uno no sabe con qué va a bajar Manfred. Pero es penoso que esté pasando esto, porque la verdad que el 2020 no se le puede devolver para coger el 2019. Sí, empezó malito este año, complicado aquí. Bueno, pero cambiando ya, pasando de tema, la Liga de Béisbol Profesional. Hablemos de lo que está pasando en la pelota invernal y de la asistencia en los parques y demás. Es triste lo que... Puerto Rico se juega mucho béisbol. Se va a arreglar el micrófono. Desde niño hasta... Pero por una razón que puede haber muchos motivos y que yo no puedo detectarlo, la gente se ha alejado de los parques. Ya la gente es fanático de espectáculos, ¿no? De eventos. Y no pasa más que en el béisbol. Usted ve el baloncesto, cuando vienen las series finales, la gente asiste, pero antes la gente era fanático de Ponce, de Santurce. Y el béisbol en todo el Caribe está reflejando asistencia extraordinaria. En Cuba, la serie final de Cuba llevó 55,000 fanáticos al estadio, el estadio principal de La Habana. En Venezuela se están dando, a pesar de todo lo que estaba en Venezuela, se están yendo los estadios. Igual en República Dominicana. En Puerto Rico hemos visto mucho esfuerzo. Yo creo que ellos han tratado de vender bien la liga, están en los medios, en las redes sociales. Hay información, pero no capta la gente. Uno de los motivos es que también hemos perdido mucha parte de la población. Y la población se ha convertido en una población longeva. Y posiblemente ya esos longevos no salen de noche. Y los jóvenes no están demasiado distraídos con muchas cosas que le llaman más la atención que el béisbol. El béisbol no es un deporte, rápido, es un deporte lento. Para apreciarlo bien hay que conocerlo. Pero pocas mujeres van al béisbol. Como está nuestra sociedad, porque yo siempre trato de ver no solamente lo deportivo, sino lo que está alrededor de nuestra sociedad. Muchas madres solteras con hijos, no está la presencia del padre para que lleve al muchacho, 2 hijos, 3 hijos. Ir a un parque de pelota te cuesta 30, 40 o 50 dólares. Si no te tomas nada. Entonces, el transporte tiene una cantidad de factores que pero hay que buscar la manera de que este torneo béisbol nuestro tiene 80 años, es una institución, hay que buscar la manera, la fórmula de ¿cuál es? Yo no sé. En un momento dado se podía decir, yo creo sin mucha duda, que quizá era la segunda liga más, o estar cerca de la segunda liga más importante del mundo. Aquí jugaba Reggie Jackson en su apogeo. Entre muchos otros, de los boricuas, y Clemente y Perucci Cepeda. Lo fue, pero ya esas partes pues son del pasado. Hay muchos jugadores jóvenes. La gente se quedó quizás con el recuerdo de las grandes figuras. Muchos peloteros en desarrollo que tú no sabes hasta dónde van a llegar. Bueno, y un poco cuando nos metieron en el draft, y me dices si estás de acuerdo, un poco también vimos una merma en la cantidad de puertorriqueños llegando a la Grandes Ligas, y nosotros en los 90 teníamos superestrellotas que solo estábamos detrás de Estados Unidos, y ahora no solo Dominicana, sino Venezuela tienen gente que... Tú dijiste algo ahorita, la política. Somos una colonia. Con nosotros hacen las cosas que no hacen con nadie. Esa parte de que somos de allá y no somos para nada de acá,
nos pone en una situación de desventaja. Los muchachos nuestros que se desarrollan, si tú no tienes una buena estructura, los muchachos nuestros se desarrollan un poco más tarde que un muchacho de la misma edad en Estados Unidos. Pero a cambio de eso, no que la gente le guste la pelota se ha convertido en la pelota AA, ha mantenido alrededor de 30 y pico, 40 franquicias, que la gente va, pero eso ya es una pelota de pueblo, de gente que ya se conoce. Estamos hablando aquí de parques, además los parques aquí son muy grandes, esperemos que esta serie de Mayagüez y Santurce, dos equipos de mucha tradición, podemos ver asistencia de 5 o 6 mil fanáticos, que para la época que tú estás mencionando, pues eso era asistencia pobre, pero... ¿Y quién es el equipo favorito ahora entre Santurce y Mayagüez? Santurce debe salir como favorito. Ahora, aquí viene una serie del Caribe, que yo no sé, yo tengo un olfato de que no va a ser una serie exitosa. No va a ser exitosa por muchas razones. La parte económica, la parte del veto, de no visa a los cubanos. Cuba siempre es un atractivo de la pelota, y me parece que es un riesgo. También aquí vienen unos juegos de grandes ligas donde están los Mets de Nueva York. Si los Mets sacan de Carlos Beltrán, el país no va a apoyar esa serie. Y hay que recordar que en el 2006, cuando el Clásico Mundial de Béisbol, el primero, una de las primeras sedes fue San Juan, y el gobierno de Estados Unidos vetó las visas de los cubanos. Y la Federación de Béisbol, presidida por Israel Jordan, anexionista, dicho por él, dijo que no puede, que se llevaran la serie por otro lado, que si Cuba no entraba, ellos no asumieron una posición de firmeza, y a final de cuentas consiguieron las visas a última hora. Las cosas han cambiado porque el gobierno de Estados Unidos está en una guerra sin cuartel contra Cuba, y abierta, no solapada. Y entonces, pues, no sé, tengo los olfato, después veremos si ese olfato es realidad, de que no va a ser tan exitosa como hubiéramos querido todos. Como proyectan la liga y lo que están invirtiendo. Nítido, perfecto. Llevamos sobre 1 hora de conversación. Y lo que nos falta. Lo que nos falta, pero tocamos cosas medulares que yo quería tocar. Buenísimo. No sé si tú tienes algo más. Bueno, sí, ahorita nos mencionó de un calendario que iban a hacer de actividades durante este año en conmemoración a los 90 años. Yo le hago ya. Exacto. Es que... Si cuando vayan teniendo el calendario de actividades vayan saliendo, nos lo pueden hacer llegar, nosotros compartirlo para que la gente esté al tanto. Cómo no. La falta de energía en estos primeros meses del año ha atrasado todo. Ha trastocado la vida de todos nosotros, ¿no? Pero estamos considerando que ya cerca de la fecha del 15 de marzo, que es cuando se hace nuestra primera participación, tener alguna actividad ya para ese entonces. Sí, cerca. Pues estaremos pendientes para compartirla con la gente que nos sigue en las redes. Sí, pues, Carlos Uriarte, muchas gracias por estar con nosotros, por venir aquí a Radio Independencia a hablar un buen rato con nosotros. hasta noviembre, si quieren. Sí, y los seguiremos en contacto. Para nosotros es bien importante el tema, ¿verdad? Deportivo, porque de nuevo creemos que la nacionalidad puertorriqueña se manifiesta de distintas formas. Esta es una de ellas, y hay un claro elemento político y que denota un sentir de este pueblo a través del deporte. Así que por eso le hemos dado duro al deporte en este programa. Hemos hablado desde New York Basket, hemos tenido aquí a Javier Gorbea, en muchas ocasiones hemos hablado de Elios Castro, que sé que, ¿verdad?, un amigo, mi amigo de toda la vida. Usted, es una figura que ha influenciado muchísimo, así que para nosotros es un privilegio que haya estado aquí con nosotros. Solamente un anuncio. En mi página de Facebook se llama Editorial Deportiva Caín. Perfecto. Todos los días yo publico una gesta, una hazaña del deporte búsquenla, llevamos ya 700 y pico de días
Y también en mi página en Twitter, Uriarte Carlos 1, pues hago comentarios que algunos me bloquean, pero por lo menos eso quiere decir que está haciendo algo bien. Sí. Es importante. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima, mi gente. Hasta la próxima. Eso es todo por hoy. Esperamos que les haya gustado el programa. Agradecemos nuevamente a Carlos por estar con nosotros. Recuerden suscribirse a Radio Independencia en su podcatcher favorito y YouTube, y síganos en nuestras redes sociales para mantenerse al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Hasta la próxima.